El pasado 12 de febrero fue presentada ante la Cámara de Diputados la Ley General de Aguas, mejor conocida como Ley Korenfeld, llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, y que contempla obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones para el proceso de explotación y entrega del agua, heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de asignación por el de concesión y convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase, entre otras medidas. El colectivo Agua para Todos detalló en un comunicado 10 efectos nocivos de esta ley, entre los cuales destacan: garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas de presión social, privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales, sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar a pueblos indígenas y campesinos para dar agua a grandes corporaciones, asegurar agua para el uso minero y el fracking, y evadir responsabilidades por la mala calidad del agua potable. Y sobre esos afanes privatizadores que solamente los de lento aprendizaje alcanzamos a ver en esta Ley General de Aguas, de acuerdo con palabras de Sir Manlio Fabio Beltrones. Vamos a platicar en esta ocasión aquí en Ángulos. Nos da mucho gusto dar la bienvenida de nueva cuenta a este programa a María González Valencia del INDEC. Bienvenida, María. Muchas gracias, Ricardo. También está con nosotros Mariano Beret, Nano Beret, de Ciudad para Todos o de Agua y Ciudad. Bienvenido, Nano. Gracias, Ricardo, por la invitación. También está con nosotros el investigador de la Universidad de Guadalajara, Bogar Escobar, historiador, pero también dedicado en este momento al Departamento de Geografía. Bienvenido, Bogar. Muchas gracias. Bueno, primero preguntarles si efectivamente hay afanes privatizadores y qué es lo que cambiaría específicamente con esta ley de haberse aprobado, porque hay que decir que también nos quisieron dar madruguete esta semana. A estas horas ya podía haber estado aprobada, si no fuera justo por las protestas sociales que frenaron esta tentativa de madruguete y pidieron incluir otro tipo de voces. Sí, quizás primero reconocer, digamos, que a partir de una lucha de académicos y de organizaciones civiles y sociales, ¿no?, se reconoce en el 2012 el derecho humano al agua y al saneamiento en México. Y esto mandata que se tiene que hacer una ley general de agua. Pero primero, digamos, como reconocer eso y también decir que esta iniciativa de la Conagua, iniciativa también impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no?, es muy grave porque profundizaría el proceso de privatización de agua en México, el cual ya vivimos, ¿no? O sea, la Ley Nacional de Agua de este país es sumamente privatizadora, pero esta propuesta la agudiza y es entregar, digamos, de manera total este bien fundamental para la vida a la iniciativa privada. Establece, Bogar, que el agua sea para quien pueda pagarla y en todo caso también explotarla. Sí, así es. Entonces, con lo cual lesiona fundamentalmente el derecho al acceso al agua, ¿no?, indiscriminado, y en este caso sería una discriminación que privilegiaría a aquel que tenga más recursos para pagar por este recurso. ¿Y serían quiénes, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, que quisieran hacer, como decía en la cápsula, actividades tipo fracking o algún trasvase? Bueno, hay obviamente una relación de usos prioritarios, una prelación que conocemos legalmente, que es como qué prioridad tienen diferentes usos, ¿verdad? Si el humano, abastecimiento humano, el agrícola, el industrial, etcétera, etcétera. Y bueno, como bien dices, y después de la reforma energética, esta guinda del pastel que supone la aprobación de la Ley General de Aguas, con una tendencia privatizadora, no con un enfoque de desarrollo basado en derechos, ¿no?, que potencia más la discriminación y un acceso inequitativo, pues estaríamos, pues estamos viendo, porque esto ha ido como muy rápido, ¿no?, que el enfoque de derechos está totalmente superado y que más allá de poder hablar de un empoderamiento y una participación social efectiva, etcétera, pues estamos priorizando el que se puedan, no sé, con el tema del fracking o con el tema de los trasvases, la utilidad pública, digamos que va en lo macro, ¿sí?, y no en lo micro. Entonces, digamos que es en términos de volumen, no solamente de agua, sino también de volumen en cuanto a grandes obras, grandes infraestructuras, grandes aprovechamientos, grandes pagos de derechos para según qué actividades, estaremos dejando a un lado otro tipo de identidades, ¿no?, vinculadas al agua, de aprovechamientos,
toda esta cuestión cultural, ¿no? Como pasa con el maíz, por ejemplo, y los transgénicos, pues estaríamos viendo un poquito que nos quieren meter una ley de transgénicos en cuanto a la gestión hídrica, ¿no? Y cultural del agua. Esa parte es muy importante. ¿Cómo es que queda establecido en la ley que estarían aprobando esta semana los diputados, pero que en este momento se encuentra parada, eso de prioridades? ¿A qué le están dando prioridad? Y en todo caso, ¿cuál sería como el argumento que estaría en la ley para quitarle a alguien la gestión del agua? Bueno, digamos que en la ley se establece y se fortalece todo el tema de las concesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las grandes obras de infraestructura tienen un gran apartado, ¿no? Y ahí pueden entrar construcción de represas, construcción de acueductos, ¿no? De trasvases. Entonces, digamos, toda esta visión no sustentable, ¿no? para gestionar el agua en este país, esta ley la fortalece, ¿no? Evidentemente está hecha por ingenieros, ¿no? No está hecha por un equipo multidisciplinario, ¿no? Y es claro esta visión, digamos, no sustentable, esta visión obsoleta de la que hemos hablado en otras ocasiones, pero queda sumamente fortalecida. Entonces hay un apartado muy importante sobre concesiones, ¿no? Y abiertamente a iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de trasvases, puede haber concesiones directas. O sea, si yo soy una empresaria, puedo participar, ¿no? Para construir una obra de infraestructura, y fortalece también todas las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, es decir, centraliza, ¿no? Y debilita todo el proceso de participación social y ciudadana, ¿no? Una cosa que nos preocupa es que también incluye en el artículo 263 el uso de la fuerza pública, es decir, sería permitida la fuerza pública para imponer grandes obras de infraestructura, para desalojar, para despojar a los pueblos y comunidades. O sea, estamos hablando de fortalecer la criminalización y todo el tema, digamos, de violencia, militarización, ¿no? Eso es muy grave. Pero además todo esto amparado en el beneficio social o en las prioridades sociales, ¿no, Bogar? Es lo que dice la ley. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Pero realmente uno lo que está leyendo entre líneas y no tan entre líneas es todo lo contrario, ¿no? Es un beneficio muy particularizado, muy específico, que no importa que tanto se niegue por los promotores, en realidad es muy evidente que así es, y finalmente es la vieja historia de la humanidad, ¿no? Es la ley de la selva, es la primacía del más fuerte, y que creo yo que salvo que haya una respuesta civil organizada, concertada, con base en un verdadero Estado de Derecho, finalmente va a prevalecer una vez más un nuevo capítulo en el cual queda en el desamparo el más débil. Muy bien, déjanos hacer una pausa en la conversación, Mariano, María y Bogar, y seguimos platicando acerca de esta nueva ley que se encuentra en este momento pues, en un proceso bastante avanzado legislativo, al grado que, como ya fue aprobado en comisiones, puede ser subida al Pleno en cualquier momento, así que hay que estar muy al pendiente. Y entre otras cosas, después de la pausa les voy a preguntar acerca del suprapoder que va a significar la Conagua, porque tendrá poder por encima de los gobiernos estatales, municipales y, por supuesto, por encima de las comunidades. De eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Estamos en Ángulos. En Jalisco, el Observatorio Ciudadano del Agua entregó el pasado 24 de octubre de 2014 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes completos de sus recomendaciones emitidas desde el mes de agosto del mismo año, las cuales no han sido atendidas cabalmente por el gobierno de Jalisco, pese a ser de carácter vinculante. El grueso de los documentos establece críticas fuertes al megaproyecto de la presa El Zapotillo y en especial al trasvase a León, Guanajuato. En una segunda remesa de observaciones, fueron dadas a conocer el pasado 7 de octubre 5 recomendaciones sociales nuevas de carácter general, 5 específicas relativas a los efectos de la presa El Zapotillo sobre los habitantes que sufrirán el desalojo y la pérdida de su modo tradicional de vida, y 5 más relativas a los miles de productores que serían afectados con el trasvase del agua a través del acueducto El Zapotillo-León.
Pedro Arrojo Agudo, integrante del Observatorio Ciudadano del Agua, detalló que declarar sedentaria la cuenca para trasvasar agua hacia el estado de Guanajuato es una imprudencia que pone en peligro prácticamente todo el sistema productivo de Altos de Jalisco y que es necesario hacer esa integración de aguas superficiales y aguas subterráneas. Añadió que se debe tener en cuenta el futuro con un cambio climático. Y justamente eso se favorecería con la nueva ley que está promoviendo el Gobierno de la República porque, por ejemplo, se establecería como prioritario que las ciudades recibieran agua y entonces lo que pase con comunidades como el Zapotillo, lo que pase con los agricultores de los Altos de Jalisco, pues sería menos importante que lo que pase con la ciudad y por lo tanto ahí se pasaría sobre esos derechos, ¿no? Pero también pasaría, por ejemplo, como en el caso de Chapalita, en donde los propios vecinos siguen recibiendo el agua que ellos mismos captan a través de pozos pluviales y de los mantos freáticos que se encuentran debajo de la colonia. Eso, con el suprapoder que establece la ley para la Conagua, se lo pueden quitar en cualquier momento tanto a los vecinos de Chapalita como a los vecinos de los Altos de Jalisco, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la ley, digamos que todos los procesos de gestión y manejo comunitario de agua, autonómico, autogestivo, los desconoce, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de saberes tradicionales, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? De las comunidades campesinas y también de comunidades urbanas, como el caso de Chapalita. Entonces tendrían automáticamente que pasar a ser manejados por los municipios o por las comisiones estatales en cada entidad federativa o a la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces todo también sabiduría tradicional de conocimiento de un bien natural como el agua, ¿no? Sería desconocido, ¿no? Lo cual nos parece sumamente grave porque además sabemos que en este país la gestión integral del agua no existe, ¿no? O sea que no todas las personas tenemos acceso a agua de calidad, ni tenemos agua, digamos, ni de calidad en el grifo, en la llave, ¿no? Y no todo el mundo está conectado a la red, ¿no? Entonces, estos sistemas comunitarios son muy importantes porque permiten que el agua llegue a comunidades que no están conectadas a la red, ¿no? O que las comunidades manejen su propia agua, ¿no? ¿No? Bueno, sí, digamos que se deja las eficiencias del mercado, ¿no? O a la productividad netamente económica convencional, no a una productividad social, histórica, cultural y demás, los volúmenes de agua, ¿no? Y esto es sumamente peligroso, entre otras cosas, por lo que dice María, pero también es una pérdida de una oportunidad histórica de tener una ley que sea adecuada a las necesidades y a la vulnerabilidad incluso climática del país, ¿no? El mantener esta centralización, el mantener esta toma de decisiones, ¿no? en la Conagua, en la comisión, ¿verdad? De una manera abigarrada, ¿no? En contra de un principio de realidad, de dónde está el agua, dónde se gestiona de una manera más eficaz, etcétera, donde los municipios, aunque el 115 constitucional les encarga los sistemas de abastecimiento, drenaje, disposición final de aguas, incluidas las residuales, etcétera, también están, desde mi punto de vista, violentando o forzando a los municipios, sabiendo de las imposibilidades que tienen la mayoría de los municipios en el país, como para que llegue la mano del mercado, ¿verdad?, a solucionar con su varita mágica las necesidades de la población, y eso es extraordinariamente complicado y podría incluso caer en vicios de inconstitucionalidad, en mi opinión. Porque eso establece, ¿no? Establece, por ejemplo, que haya una empresa que nos brinde el servicio de agua potable de alcantarillado. Claro. Eso, bueno, había estado sobre la mesa desde hace tiempo y el mecanismo de la concesión te lo permite, ¿no? Igual que el que recoge los residuos en la casa puede ser el municipio o puede ser una empresa concesionada privada, ¿verdad? Lo que sucede en estos casos es, que, en mi opinión, que se abre la puerta a la privatización de del agua, ¿no? Y bueno, si en materia de residuos nos parece algo delicado, en materia de un derecho humano constitucionalizado, sobre el cual además había una iniciativa, como comenta María, que surgió de la
la academia y de la sociedad civil previa, ¿no? Y que con esta iniciativa que se presenta pasan por encima de esa participación que inclusive se constitucionalizó en la reforma de febrero de 2012, pues obviamente tenemos servido el conflicto que ya ha estado sin esta ley surgiendo en todos lados, como aquí es con el Zapotillo, pero es también con Huaxtla, es con la cuenca lechera, o es con la mayoría de los conflictos que tenemos en Jalisco es por materia de aguas con determinadas actividades, ¿no? Extractivas o grandes obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente riesgoso. Ahora, en el caso de lo que se refiere a la academia, ¿cómo cambia el asunto? Y también les quisiera preguntar, Bogart, acerca de un aspecto que se está dejando de lado en esta ley, que es pues la posibilidad de reutilización en todo caso de lo que planteaba el Partido Verde, que sí cumple. Si se contamina el agua, castigar al que la contamine. Eso está quedando de lado, ¿no? Sí se contempla, tanto en la iniciativa que plantea Conagua como en que plantea la iniciativa ciudadana, en los dos se contempla. El punto, creo yo, de fondo de esto es que finalmente estamos hablando de que ha sido letra muerta en buena medida en muchos casos, ¿no? En lo particular, yo este fenómeno lo vengo siguiendo desde hace años y yo lo que observo es que hay una especie de esquizofrenia funcional, es decir, si uno revisa la normatividad, por ejemplo, organismos como el caso del CIAPA, su función sustantiva es la administración del recurso hídrico. Sin embargo, de alguna manera ha servido como caja chica de las instancias estatales y federales que actúan sobre el recurso con señorío, es decir, no como administradores del recurso, que tienen que dar cuenta a la ciudadanía, sino como los dueños del recurso, ¿no? Y en ese sentido, esta iniciativa en realidad solamente está formalizando una situación que de facto ya se ha venido dando, ¿no? Y que viene a confirmar que finalmente el que hace la ley hace la trampa. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de la participación ciudadana, que es lo que plantea el Consejo Ciudadano, que haya más ciudadanos, ¿eso ya estaba en la ley actual y cómo se estaba utilizando? Bueno, sí se ha considerado la participación ciudadana, pero por experiencia propia, por ejemplo, yo que he asistido durante un buen tiempo a las reuniones del Consejo General de la Cuenca Lerma-Chapala, lo que pasa en este caso, volvemos a lo mismo, se utiliza a la ciudadanía como comparsa, en el mejor de los casos, pero muchas veces sin derecho a voz y voto, y finalmente lo que la ciudadanía tenga que decir básicamente no se refleja ni en los registros ni en las acciones consecuentes. Y yo, por ejemplo, revisando esta nueva iniciativa, la actual versión de esta ley, en realidad también yo veo lo mismo, ¿no? O sea, hay una polarización entre lo que viene siendo la gestión federal, la gestión institucional del agua y la participación ciudadana. Al ciudadano básicamente se nos está relegando el papel de estar siendo los que vía del pago de impuestos vamos a estar gestionando las megaobras hidráulicas, pero no, esa es la clave, yo creo que esa es la base, no estamos participando realmente en la toma de decisiones. Ese es el punto. Muy bien, déjame hacer una nueva pausa en la conversación y seguimos platicando acerca de esto, y la pregunta que les haría después de la pausa es, bueno, esta ley así como está, no, ¿cómo sí? ¿Qué es lo que le hace falta? Lo platicamos después de la pausa, no se vayan, ya regresamos. En el capítulo 9 de la Ley General de Aguas, que trata sobre el uso en el laboreo de minas, señala el artículo 191 que son aguas provenientes del laboreo de las minas aquellas del subsuelo que necesariamente deban extraerse para permitir la realización de obras y trabajos de exploración y explotación. Además de señalar que los titulares de concesiones mineras que exploten, usen o aprovechen las aguas a que se refiere el párrafo anterior están obligados a: Número 1. Obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales. 2. Cumplir con las normas oficiales mexicanas. 3. Poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice.
con base en los derechos que confieren tales concesiones y, número 4, contar con dispositivo de medición y reportar los volúmenes de las aguas de laboreo, además de especificar que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales provenientes del laboreo de minas para fines distintos de las actividades inherentes a la minería y del uso doméstico del personal empleado en las mismas requiere concesión en los términos de la presente ley y su reglamento. Oigan, pues como somos de lento aprendizaje, le queremos pedir a nuestros invitados que nos expliquen esta parte de las minas, pero también la parte del fracking, porque lo que no alcanzamos a entender es, pues de acuerdo con estudios internacionales, por ejemplo, el agua que se utiliza en el fracking no es que se pueda devolver a los cauces por muy de índole nacional que sean. Y por otra parte, pues también la que se utiliza en minería luego resulta bastante contaminada como para regresarla, como está planteando esta ley, ¿no? Sí, quizás ahí resaltar, digamos, que hay 3 factores en México muy graves en relación al agua, que los reconoce la misma Comisión Nacional del Agua, organizaciones sociales y la academia, que es la sobreexplotación de mantos, de acuíferos, de cuerpos de agua, ¿no? El sobreconcesionamiento de agua en el país y la contaminación, ¿no? Y esta iniciativa de ley, esta ley de la Conagua, fortalece estos 3 aspectos que debería cambiar, ¿no? Entonces, en el tema de la contaminación, por ejemplo, nos preocupa gravemente lo que plasma la ley, porque solamente estaría regulando nuevamente 19 tóxicos, 19 parámetros, y hemos sido muy críticos en que la ley es muy laxa, o sea, no cumple con estándares internacionales, por lo tanto, cualquiera puede verter sustancias tóxicas a los ríos, a los cuerpos de agua de este país, y no pasa nada, porque las multas son irrisorias, ¿no? Como en el caso del río en Sonora, ¿no? Entonces, se dice que se van a aumentar las multas, pero se aumentarían muy poquito, entonces es permisiva y sigue con esta lógica, digamos, de que el que contamina paga, pero como pagas, puedes seguir contaminando, ¿no? Es una ley que evidentemente favorece la minería, o sea, no, para poder hacer explotación minera en esta ley no se puede ya, o sea, no tienes que pedir un permiso o una concesión, o sea, puedes hacer explotación minera y por supuesto es una ley pensada en el fracking, ¿no? Y como decías, es muy grave porque evidentemente estas aguas no se pueden reutilizar porque son aguas sumamente tóxicas después de estos procesos industriales, ¿no? Entonces, el tema de contaminación es un tema que preocupa y por otro lado también es una ley que no desarrolla los contenidos del derecho humano al agua y al saneamiento, que los malinterpreta, ¿no? Por ejemplo, en la ley se dice que se le otorgará a las personas 50 litros por día, ¿no? Por persona, y con eso se va a cumplir el derecho al agua de las personas, ¿no? Cuando hay una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un caso en Morelos, en donde la Suprema Corte mandata que se tiene que otorgar de 50 a 100 litros, ¿no? Y, por ejemplo, la ley no habla sobre gratuidad, ¿no? De agua, ¿no? Que cuando estamos hablando de derecho humano al agua, o sea, tiene que haber tarifas cruzadas, tarifas subsidiadas, ¿no? Dependiendo de las condiciones de la población, o sea, no desarrolla, malinterpreta, y algo que nos parece muy grave es que malinterpreta también el concepto de saneamiento, ¿no? O sea, solo habla de saneamiento en la lógica de calidad de agua, ¿no? Pero no de saneamiento desde una visión, digamos, integral de recuperación y de reparación de cuerpos de agua en el país, como el caso del río Santiago en Jalisco, que con esta ley no vamos a ver ese río limpio, o sea, por lo menos los que estamos aquí quizás no lo vamos a ver, ¿no? Que eso es lo grave, ¿no? En realidad podría reproducirse el esquema de que los ríos, todos los ríos en Jalisco y en el país estén así de mugrosos y así de contaminantes y por lo tanto peligrosos a la salud como este río que hemos visto las imágenes de una cosa que parece aparentemente hermosa, las espumas por ahí volando blancas, pero que son altamente contaminantes, ¿no?
Más allá de lo que comentas, Ricardo, de la minería y del fracking, etcétera, estamos pensando en todo tipo de instalaciones, ¿no? De obras y actividades, a entender el agua como algo que permea absolutamente todas las actividades humanas y que no puede, y tampoco, o sea, no puede, digamos, obviar esta parte del interés colectivo, pero también indispensable para la vida de cada quien, etcétera, pero tampoco puede estar contraponiendo a las actividades productivas contra los agentes sociales, porque somos los mismos a fin de cuentas, ¿no? Y creo que también hay un riesgo ahí de polarización extraordinaria, ¿no? Esta cuestión del riesgo de militarización, del riesgo de judicialización, riesgo de revolución, sin duda, ¿no? Y las guerras por el agua y los conflictos por el agua ya están en México y estamos a un paso. En algunas zonas ya están en guerra por sus recursos, por sus identidades ligadas al agua. Pero más allá de esto, tendríamos que estar entendiendo cómo esas sanciones a las que te referías antes no es que vengan del papá autoridad, ¿no? Esas sanciones se gestionan de manera preventiva, ¿no? Tenemos que cambiar, igual que este patrón hidráulico, ¿no? De las grandes infraestructuras, etcétera, a la gestión integral, igual tenemos que pensar no en términos de sanciones de la Suprema Corte, no sé qué, hasta que llega 10 años después la resolución, pues ya, ¿qué pasó? En una vigilancia descentralizada, en una contraloría social de los permisos, de las autorizaciones, ¿sí? En una descentralización, en una gestión preventiva, reconocer el papel de la participación como eje del factor preventivo de la contaminación, del factor preventivo de la sobreexplotación, del factor preventivo del conflicto hídrico, ¿no? Que no deja de ser un conflicto social, ¿no? Creo que también en clave ecosistémica podríamos hablar un montón de cosas más, ¿verdad? De cómo se respeta o no, o qué tanto somos desarrollistas y antropocentristas, es decir, pensando en el hombre en lugar de estar pensando primero en los ecosistemas, que son los que verdaderamente nos permiten respirar, tomar agua, alimentarnos, etcétera, ¿no? Y que cada vez cuidamos menos, ¿no? Claro. Aquí lo que menciona es muy importante. Sin embargo, y sin ánimo de ser aguafiestas, la verdad lo veo muy difícil que el Estado comparta lo que Weber definía como la violencia legítima, ¿no? En el sentido de que la ciudadanía pueda de alguna manera hacerse del control de alguna manera de estos recursos. Creo yo que, como decía un viejo priista, se asumió el poder por la fuerza y no va a ser con palabras o discursos como lo vayan a ceder. Ojalá no llegáramos a estos contextos extremos de violencia, ojalá no sea necesario, pero desgraciadamente ya se están viendo claros focos rojos en ese sentido, pero no veo por dónde, porque no veo un interés genuino, más allá del discurso, por ceder y compartir espacios en términos de la gestión de un recurso que básicamente, más allá de los clichés, es real, es una realidad muy concreta, es un recurso sustantivo y vital, ¿va? Como el agua. Que nos está viendo. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado aquí en Ángulos y le daremos seguimiento, por supuesto, al tema, también tratando de cuidar que hay que poner mucho el ojo en las autoridades federales para que no se apruebe en un madruguete y que se cumpla, al menos lo que se ha dicho ayer, que se escuchara a la ciudadanía y con base en esa escucha modificar esta Ley General de Aguas que ha planteado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta aquí pues esta edición de Ángulos. Gracias a Mariano, gracias a María, gracias a Bogar por acompañarnos y gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.